estoy preparando, no sé para si esta semana, la próxima o después de esta, pero vamos a hacer un video amplio. Vamos a hacer un video amplio, detallado y lo más objetivo que sea posible sobre Julian Assange. ¿Qué es lo que está pasando? Y está pasando de una manera clarísima. La gente, al mencionarse el nombre Julian Assange, todo el mundo tiene una posición clarísima, sólida, extrema e inamovible. O el tipo es casi Dios y debería ser convertido en presidente del planeta, es un héroe, una estatua de Julian Assange en cada esquina de todas las poblaciones del planeta, y es poco. O el tipo es una bestia, un criminal, un infecto, una infecta excrescencia de los infiernos que debería ser ejecutado o por lo menos encerrado en un lugar sin luz, a pan y agua hasta que se muera. Y quienes usan estas posiciones echan mano de una cantidad de lugares comunes extraordinaria y usan pedacitos de la realidad para contar la historia de Julian Assange. Yo creo que hay que contar la historia de Julian Assange como es, porque cuando la izquierda acaba defendiendo a Julian Assange del lado junto con Donald Trump, alguien está mal aquí y probablemente es la izquierda. Vamos a ver. Lo que nos dijo el señor López Obrador, creo que lo primero que tengo es su comentario. Voy a interrumpir porque hay una cosa curiosa. Él se mete en el asunto de Julian Assange sin que venga al caso, para eludir una pregunta que se le está haciendo sobre los asesinatos de periodistas en México y las organizaciones internacionales que están alarmadas de la cantidad de periodistas que están cayendo, asunto que uno de los siervos más humillados de López Obrador, que es Pedro Miguel, resuelve diciendo ¿qué les importa que maten periodistas? Están matando gente de otras profesiones igual, así que mira, que los maten a todos igual, y hasta que no dejen de matarlos a todos, no tenemos por qué proteger a los periodistas, quienes se creen que son. Esto yo lo agradezco mucho porque como periodista yo trabajé para Pedro Miguel sin cobrar, porque pensé que le interesaba el periodismo, parece que no, pero bueno. Presidente, como segunda pregunta, hace una semana fue asesinado un compañero periodista en Tamaulipas. El viernes pasado también una compañera que asiste a las conferencias, es Ana Mendoza, en Jalisco, sufrió un ataque. En ese sentido, en una entrevista, Fernando de Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, calificó como inadmisible el número de periodistas asesinados en México. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema, sobre esta declaración? Pues es más de lo mismo. Es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México. Si se dan ustedes cuenta, el presidente de la Organización Internacional o Mundial de Editores y demás nunca habló del gobierno de México. Dijo que era inadmisible que murieran tantos periodistas, que es inadmisible. Pero López Obrador decide que de lo que se está hablando, se está acusando al gobierno de la muerte de los periodistas. Creo que en cierta medida hay responsabilidad por la falta de protección, por la desprotección y por las agresiones continuadas de López Obrador hacia los periodistas que legitiman otro tipo de violencia en contra de ellos y que son absolutamente irresponsables, inadmisibles en un jefe de Estado. Pero se pone el saco de una manera increíble. Es un complot contra el gobierno de México. ¿Qué importa que se mueran los periodistas? Si alguien se queja de que se mueran los periodistas, el problema no es que le duela que sean asesinados compañeros periodistas, sino que está pensando en mí. Porque acuérdense que todo lo que pasa en México se refiere única y exclusivamente a Andrés Manuel López Obrador. Estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta
un gobierno o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Ahora las subvenciones son para la jornada, pero bueno. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras. La asesinaron, está. Hace unos días di a conocer un encarte del New York Times hablando del super policía Genaro García Luna, y es el New York Times, y el Financial Times hace lo mismo, claro. Y el Wall Street Journal, y todos. Y mira, yo te voy a decir una cosa, Andrés, si todos están contra ti, el problema no lo tienen ellos, tienes tú. Leerlo todo en esta clave es muy peligroso porque revela los niveles de absoluto despegue de la realidad que ha tenido el narcisismo del observador. Es absolutamente de locos, pero de locos en serio. Pero bueno, luego viene ya finalmente lo de Assange. O sea, estamos hablando esto de Assange, que no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto o el Washington Post. ¿Cree que el New York Times y el Washington Post no se han ocupado del caso Assange? ¿Usted cree que no se han ocupado del caso? ¿Usted cree que el New York Times o el Washington Post han pasado totalmente del caso Assange, que no lo han analizado? Pero como él no los lee, le basta imaginárselo. El Financial Times o El País, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo. ¿Por qué? Para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hace, aquí ya viene la locura. Aquí estalla el cerebro. Van a quedar manchados. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York. Porque ya no es símbolo de libertad. Bueno, luego dijo que le iba a pedir a Biden, ahora que se va a reunir con él, que libere a Assange, porque él cree que el presidente Biden, por supuesto, es el dueño de Estados Unidos, puede hacer lo que le dé la gana, ni siquiera sabe quién es el tribunal que está procesando a Julian Assange y por qué lo está haciendo. Esto es un nivel de delirio tan impresionante, es un nivel de ignorancia, de profunda ignorancia,
tan aterrador. Y por supuesto esto incide en cómo la gente ve el caso Assange, por lo menos en México, ¿no? Pero sobre todo lo que yo quería comentar, insisto, vamos a hacer un vídeo punto por punto de la historia de Assange, empezando con cuando era niño y lo que es, que no es periodista, es hacker, lo bueno que hizo Wikileaks, que hizo mucho bueno, el mal que ha hecho Wikileaks, que es mucho, y los motivos sobre todo por los cuales una persona ya estuvo en la cárcel, Chelsea Manning, por haberle dado la información a Wikileaks. Hay leyes sobre el espionaje en todos los países. Y si esas leyes las infringes y haces espionaje, es razonable que sepas que has infringido la ley y que te estás arriesgando a esto y no puedes llamarte víctima. Como cuando decides emprender una acción revolucionaria, no puedes decir que eres una víctima cuando tú has decidido romper con el sistema. Que probablemente en algunos casos haya que tener otras consideraciones, no lo dudo. Pero cuidado, aquí hay un asunto de carácter complejo, de matices, de casos distintos, de momentos diversos. Assange y Wikileaks hace una serie de revelaciones sobre un crimen de guerra donde un helicóptero de los Estados Unidos mata, no me acuerdo si eran 8 o 18 personas en Irak, y que no eran combatientes, 2 de ellos eran periodistas, y eso lo oculta el gobierno de los Estados Unidos. Hombre, muy bien, de esto hay que informar, de esto hay que saber, aunque luego cuando ves el vídeo resulta que uno parece que se gira a disparar, pero de todos modos, que tiene un RPG, pero es un lanza de cohetes de estos de individuales, pero en fin, vamos, que el asunto es que de todos modos hubo ahí muertos que no eran combatientes y por lo tanto es un crimen de guerra y por lo tanto debe denunciarse. ¡Magnífico! Luego, por otro lado, da los nombres de quienes en Afganistán están luchando contra los talibanes y están dando información contra los talibanes, permitiendo que los maten los talibanes, y cuando cuando periodistas reales le dicen a Assange, oye, pero es que si sueltas estos nombres, si publicas estos documentos sin tachar los nombres de las personas de las que se menciona, estás poniéndolos en manos de los talibanes para que los maten. Y que la respuesta de Assange sea, pues se lo buscaron, ellos son informantes, ¿no? No es asunto mío. Eso no está bien. Y así como hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien, y hay cosas que están mal y hay cosas que están muy mal, decidir si mueren otras personas no es asunto de un periodista, ni de un hacker, ni de nadie. Apoyarse en los rusos para favorecer a Trump, como lo hizo en el 2016, no está bien. Culpar a Seth Rich Seth Rich es un personaje al que él dijo que él le había dado los correos electrónicos de Hillary Clinton, que fueron fundamentales para el triunfo de Donald Trump en 2016, y Seth Rich fue asesinado, y no se sabe si fue asesinado por creer que había sido él el filtrador, pero culparlo sabiendo que no fue él, sino que fueron los servicios de inteligencia rusos los que te dieron los correos electrónicos de Hillary Clinton y de John Podesta, su jefe de campaña, está mal. Todo eso es complejo. Pero López Obrador ama a Assange porque entre los documentos que liberó Wikileaks hay algunos referidos a él donde se habla de la guerra sucia que le hicieron a él como miembro de la oposición. ¿Va? Muy bien. Pero no es motivo para justificar todo lo que haga Julian Assange, a menos que tú creas que eres el centro del mundo. Porque cuidado, yo he estado viendo otros documentos de Wikileaks donde ya en 2006 López Obrador está prometiendo militarizar aún más el país, le está prometiendo al embajador de los Estados Unidos militarizar aún más el país y devolverle a la Secretaría de Gobernación el control de toda la seguridad en el país. 2006, reunión de López Obrador con el embajador de Estados Unidos, López Obrador como oposición, y están los documentos. Ustedes vayan a Wikileaks, buscan López Obrador y ahí tienen para divertirse mucho rato, incluidos los de los actos en contra de él. Pero esa creencia de que él es el centro del universo a mí me parece muy preocupante. Wikileaks no es ni la limpieza absoluta ni es el horror absoluto. Y debemos verlo así, y voy a tratar de hacerlo así en el vídeo. Pero una cosa que me parece relevante en este caso, en el caso de López Obrador. ¿Ven ustedes todo esto? No, mejor ven todo esto. ¿Ven ustedes todo esto?
Los datos oficiales sobre todos estos puntos, incluidas las actividades del partido oficial en México de Morena, han sido declarados reservados durante 5 años por el gobierno de López Obrador. Es decir, no se puede acceder a los documentos oficiales de ninguna de esas cosas, como no se podía acceder a los documentos oficiales que mostraban los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak. Si Acción Periodista informa sobre alguna de estas cosas que están reservadas y se consideran alto secreto en México, puede ser procesado, igual que Assange puede ser procesado por los secretos que Estados Unidos considera que reveló. ¿Qué tan amable, qué tan indultoso estaría? La palabra no existe, ya lo sé, ¿ok? López Obrador, con quien contara las andanzas del avión presidencial, que allí sigue, o de los mecanismos por los cuales fue liberado el narco Ovidio Guzmán, o la celebración de una secta cuyo líder ahora ha sido encarcelado, condenado en Estados Unidos a cárcel por abusos sexuales a menores, y que fue celebrado como un gran gurú en el Palacio de Bellas Artes, el máximo espacio escénico de México, o las actividades del partido oficial. ¿Perdonaría a López Obrador, indultaría a López Obrador a quien saque toda esta información que está reservada? Todos los países tienen información reservada. Pero la doble moral de persecución contra Assange, vergüenza para el mundo, dice López Obrador, que yo no estoy tan seguro que lo sea, mientras él ataca a los periodistas mexicanos que no son de su cuerda, a los periodistas mexicanos que son oposición de él, como Assange puede ser oposición del gobierno de Estados Unidos, o de algunos gobiernos de Estados Unidos, no del de Trump. Y miente sobre ellos y los persigue y exhibe y publica información reservada, que no debería, información privada sobre esos periodistas, y la hace pública y los pone en peligro, y se ríe mientras hay periodistas asesinados, y dice que si alguien protesta por la muerte de esos periodistas es un ataque a su maravilloso gobierno. Lo siento, el hombre ha perdido todo contacto con la realidad. Toda relación lejana que hubiera tenido en un momento dado con la realidad, ya no la tiene. Y yo le preguntaba, Andrés Manuel, dado el ataque que estás haciendo contra los periodistas, ¿tienes previsto tirar la estatua de Francisco Zarco, ante la cual velamos a Manuel Buendía cuando fue asesinado hace ya muchos años? Y ahí estábamos muchos periodistas, porque nos asombraba que un periodista destacado como Manuel hubiera sido asesinado brutalmente, cuando eso pasa casi todos los días en tu gobierno. Y aquellos eran gobiernos malos. Pregúntate cómo es el tuyo.